Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este pequeño estudio. El día de hoy vamos a ver Primera de Pedro, vamos a terminar con la carta de Pedro, vamos a tratar de, creo que alcanzamos por tiempo a verlo en un solo estudio, así que les voy a pedir que me acompañen en oración, que podamos orar y que el Señor nos pueda hablar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que primeramente, Señor, nos perdones de todo lo malo que hemos hecho, y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, Señor, que como lo has hecho, Señor, a través de las conferencias, Señor, a través de nuestros estudios, Señor, a través de las reuniones nuestras, Señor, los domingos, los miércoles. Te pedimos, Señor, que tú, al igual que esas reuniones, Señor, tú también el día de hoy nos puedas hablar, que tú nos bendigas, Señor, que tú me uses, Señor, para tu gloria, y que me ayudes, Señor, ya que estoy un poco nervioso, que tú me uses, Señor, y que me ayudes para que mis hermanos también puedan entender, Señor, lo que tú quieres hablar. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, te pedimos, Señor, por la conexión, que a veces falla un poco, que tú tomes el control de todo y que nos bendigas, Señor, y que dispongas nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, todo lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Eh, Hoy día vamos a terminar, como les decía. Ya hemos visto que en los estudios anteriores, algunas de las cosas, por ejemplo, la semana pasada cuando compartió Juan Carlos, me llamó mucho la atención que su estudio se llamaba Exhortación a un pueblo atribulado. Y hablaba de los cristianos en el mundo y cómo ellos se enfrentaban al mundo. La verdad, ahora lo que Pedro va a hablar tiene que ver con consejos a la iglesia, así es como lo titulé yo. Pedro nos va a hablar de cómo nosotros, ya en el contexto en el que estamos viviendo actualmente, cómo nosotros debemos comportarnos dentro de la iglesia. Ahora, resumiendo un poquito el contexto en el que se escribió esta carta, para aquellos que piensan que esta carta fue escrita en un contexto diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, están equivocados. Quiero comentarles que esta carta fue escrita en el año 64, a finales del año 64, principios del 65. En julio del año 64, Nerón había incendiado Roma y había culpado a los cristianos de muchas de estas cosas, y eso provocó que los cristianos empezaran a ser perseguidos y empezaron a ser encarcelados. Recordemos que una de las cosas que le hacía Nerón a los cristianos era amarrarlos en un poste y los encendía en la noche y salía a pasear él desnudo ahí a la luz en definitiva, de esa antorcha, que eran los cristianos que estaban siendo quemados. Ahora, en este tiempo que las epístolas estaban siendo escritas, si bien eran para un grupo en particular, también eran leídas en las iglesias de ese tiempo a toda la congregación, así como Pablo y Pedro también lo hace así. En definitiva, esta carta está dirigida a diferentes iglesias, y siempre estaba la mentalidad que estas cartas podían ser compartidas con toda la congregación. Eh, Ahora, recordando también un poquito quién es Pedro, siempre nosotros vemos a Pedro como este hombre impulsivo, que muchas veces espiritualmente estaba muy alto y otras veces estaba en pozos súper profundos espiritualmente. Entonces, no sé, pues a veces decía, una vez le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Y recordemos que también fue uno de los primeros que arrancó. También, por ejemplo, Dios a veces a través del Espíritu Santo le revelaba y él decía: tú eres el Cristo, le decía a Jesús, y después eh, tomaba a Jesús aparte y lo reprendía y le decía: Señor, pero ¿cómo vas a permitir que pase esto? Y ahí venía el Señor y le decía: apártate de mí, Satanás. Entonces, quiero llevarlo al contexto que cuando Pedro era más joven, era tal vez como muchos de nosotros hoy día, que a veces podemos estar súper bien espiritualmente, pero a veces estamos mal también. Pero en este tiempo que Pedro está escribiendo esta carta, él ya es un anciano, y de hecho, como lo vamos a ver en el versículo 1, él es anciano de la iglesia y está escribiendo puntualmente. Empieza en este capítulo hablando a otros ancianos también que también estaban liderando la congregación. Eh, Recordemos que una de las cosas que nos relata, para los que quieren tomar apuntes y lo quieren leer después,
el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, una de las últimas cosas que nos relata después de la resurrección de Jesucristo es cuando Jesús le dice a Pedro, que le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. Y en este tiempo ya Pedro como anciano es lo que él está haciendo. Resumiendo nuevamente, Pedro significa piedra y de esta forma era como lo había llamado Jesucristo. Él era un pescador del mar de Galilea. La semana pasada en lo personal me tocó estar en Quintero y fuimos a una caleta de pescadores. Ver a los pescadores, estos hombres son hombres rudos, y yo me imaginaba cómo deberían haber sido los discípulos de Cristo que eran pescadores, hombres rudos, que tenían que enfrentar las inclemencias del tiempo, mucho sol, mucho frío, eh, y me llamaba la atención eso, y este fue el tipo de gente que escogió Jesús. Ahora también Pedro vivió muchos años en Capernaum, donde él vivió como pescador, y también en su casa muchas veces antes de ser discípulo, él hospedó a Jesús. De hecho, en una ocasión, Jesús sanó a su suegra, estando ahí antes de que Pedro fuera discípulo de él, Jesús sanó a su suegra. Ahora, una de las cosas súper importantes que quiero que tengamos en mente de lo que Pedro está escribiendo en este tiempo es que Pedro también vivió en carne propia muchos de los sufrimientos acerca de los cuales escribió. Recordemos que él vio los padecimientos de Cristo y también lo que él relata, todo lo que ha relatado en los capítulos anteriores, él también lo vivió. Incluso la tradición nos dice que Pedro fue crucificado de cabeza cerca del año 67 o 68, o sea, como 3 años después de haber escrito esta carta. Ya les voy a pedir ahora que abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 de Primera de Pedro y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Bueno, aquí lo que Pedro está haciendo, está hablando a los líderes espirituales. Puntualmente en estos versículos, él está hablando a los pastores de la iglesia, los pastores de las diferentes iglesias que estaban en ese tiempo. Y también Pedro lo que está haciendo, le está entregando algunas de las responsabilidades a ellos y en definitiva a todos los que servían o lideraban en las congregaciones. Muchas veces nosotros podemos pensar que este tipo de versículo es solamente para el pastor y quiero ponerlo en el contexto de que no es así. Muchas veces la gente, los ancianos de la iglesia que participan acá, también tienen muchas veces las mismas responsabilidades que tiene el pastor y Pedro también le habla a ellos como ancianos. Una de las cosas bien importantes que dice acá, dice, pastoread el rebaño. En este caso lo que está haciendo Pedro está exhortando a los ancianos o al pastor que cumplan los mismos deberes que hacían los pastores de la iglesia. En definitiva, aquí le está diciendo, alimenten al rebaño. Y este alimentar al rebaño tiene que ver con un alimento de forma espiritual. En definitiva, lo que está diciendo Pedro a los ancianos o al pastor, le está diciendo que entreguen un alimento espiritual sano. Muchas veces hemos escuchado acá en la capilla que se dice que ovejas sanas producen ovejas sanas. Y es lo que aquí Pedro le está diciendo: oigan, ustedes preocúpense del alimento espiritual que estén entregando. Y también nos dice que esto es algo voluntario, que ellos deben servir no por una obligación, sino como dice aquí Pedro, como Dios quiere. Y ese como Dios quiere se refiere a que los pastores sirvan y sirvan por amor, sirvan por amor a la congregación y no por un interés económico. El llamado de los pastores siempre ha sido a servir. Y hoy día nosotros podemos ver que muchos de los pastores en otra iglesia no sirven y ellos están muchas veces para ser servidos. Y ese no es el llamado que Jesús le hizo a los pastores. Nosotros, como les digo, tenemos el privilegio de estar en un lugar donde el pastor sirve a la congregación. Muchas veces nosotros nos reímos, pero a veces decimos, oye, esto es como el circo chamorro. Y podemos ver a nuestro pastor o los ancianos de la iglesia sirviendo a los hermanos, haciendo diferentes labores, y en definitiva, ese es el espíritu que Pedro estaba llamando a los ancianos de la iglesia, a que sirvieran por amor. Muchas veces nosotros, o
o los ancianos de la iglesia hacen cosas en la iglesia mejorando nuestra capilla, y eso fue a lo que Pedro llamó. Quisiéramos estas cosas por amor. En definitiva, yo nunca he visto un interés en nuestra congregación porque alguien quiera algo más allá, sino que siempre yo lo que veo cuando los ujieres, sobre todo los hermanos, sirven, lo hacen por amor a los otros hermanos, y ese es el llamado que está haciendo Pedro acá. Y recordemos también en los 4 evangelios que aparecen en la Biblia que muchos de los ejemplos que Jesús dio tenían que ver con el servicio a otras personas. Ese es el llamado que está haciendo Pedro acá en este caso. El énfasis del ministerio que Pedro está no es el dinero. Si bien, como está escrito, dice la palabra que el obrero es digno de su salario, Dios nunca, yo creo que nunca pensó, o nadie de los que ha sido realmente llamado por Dios, pensó en ser pastor para hacerse rico. Yo creo que no es así. Ahora, estas grandes congregaciones donde vemos ese tipo de pastores, yo creo que no es el llamado puntual que Dios le ha hecho. O sea, eso ya también yo creo que es algo que no nos compete a nosotros, pero entiendo que no es el llamado, lo que está diciendo Pedro acá, que en definitiva sirvan, no por avaricia. Lo que están llamados los pastores a hacer, como les decía, es preocuparse por el bienestar de la congregación y de los creyentes. Al igual como lo hacen los pastores, cuidar a la congregación, proteger a las personas o de los ataques del enemigo, y lo que hace Pedro aquí también es llamar a los hermanos a ser generosos dentro de la misma iglesia, y muchas veces lo que nosotros vemos y tenemos el privilegio es que nosotros muchas veces vemos a nuestro pastor y a nuestro anciano modelando con el ejemplo, y eso muchas veces, créanme, que en otras iglesias no se ve mucho. Les voy a ver que leamos ahora el versículo 4 y el versículo 5. Dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos que en Juan 10, en el capítulo 10, sí, también el que lo quiera anotar, de los versículos 1 al 18, Jesucristo se llamó a sí mismo el buen pastor. Y una de las cosas que decía en el versículo 11, decía Jesucristo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Aquí lo que está diciendo es que cuando se refiere al príncipe de los pastores, se está refiriendo a Jesucristo, y dice que los pastores van a recibir en este caso una corona que es inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que esta corona es inmarchitable. Va a ser una corona para ellos que no es algo temporal o algo que va a perecer con el tiempo. ¿Ya? La promesa que le está haciendo Dios aquí a los pastores que ministran la iglesia es una corona de gloria. Y también en el versículo 5 dice, empieza a hablar a los jóvenes. Los más jóvenes aquí también puede que se refiera a los que llevan poco tiempo como cristianos, o también a los jóvenes en definitiva que son jóvenes de edad. Muchas veces los jóvenes es sinónimo de su juventud, es ser rebelde, pero esto no es lo que enseña la palabra, lo que Pedro está diciendo acá. Acá lo que Pedro llama a los jóvenes es a sujetarse a los líderes, a sujetarse a su pastor, a sujetarse a los ancianos y a ser obedientes. Fíjense que la palabra dice sujetarse, no apartarse. Muchas veces, como decimos acá en buen chileno, cuando somos jóvenes y no somos muy maduros, a veces nos queremos arrancar con los tarros. Y lo que Pedro está llamando a hacer aquí es a que los jóvenes sean obedientes y que se sometan. Pedro está llamando, como les digo, a que los jóvenes puedan servir con respeto y con sumisión. Pedro llama en este caso a las personas a ser humildes y también a ser obedientes. También dice en el versículo número 5, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí lo que está haciendo Pedro está un poco parafraseando Proverbios 3:34, donde dice, ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Recordemos que en la cultura griega y en la cultura romana, la humildad era una señal de ser débil o de servilismo. Y hoy en día es común que la gente, hoy día nosotros vemos en el mundo que ninguna de las personas hoy día quieren someterse a las autoridades, al gobierno, a las diferentes autoridades. Nosotros hay mucha gente hoy día que quiere ser rebelde. Pero lo que está diciendo aquí Pedro es lo contrario. Está diciendo, oigan, ustedes deben ser humildes y ustedes deben someterse. Romanos 13, en los versículos 1 y 2, voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas.
Por consiguiente, el que resista la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Ahora, si nosotros estamos a lo mejor con ganas a lo mejor de no someternos o ser soberbios, lo que está diciendo acá, lo que nos está diciendo Pedro, lo que nos está recordando es que, oye, ¿sabes qué? Si tú estás en esa postura, Dios no te va a escuchar. Eso es lo que está diciendo acá Pedro en este versículo. Versículo 6 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, ya hemos visto que Pedro está hablando a los ancianos, también está hablando a los más jóvenes o a los creyentes, y ahora lo que está haciendo Pedro acá, está hablando a la congregación o a la iglesia en general. Nosotros, todos los que estamos en esta reunión, posiblemente estemos en alguno de estos grupos, líderes, pastores, líderes o parte de la congregación. Y siempre yo he escuchado, y en lo personal también me pasaba, que cuando, como dice Cristian Canto muchas veces dice que cuando nosotros preparamos los estudios, al primero que Dios habla es a nosotros. Y nos pasa muchas veces que escuchamos un estudio o escuchamos una palabra y pensamos, no, esto no es para mí, esto es para este de al lado. Lo que está haciendo Pedro acá, en definitiva, está hablando a todo el cuerpo o a toda la iglesia de ese tiempo. Posiblemente esté en alguno de estos grupos y Pedro no está hablando de igual forma. No podemos decir que Dios no nos habló en una reunión. Siempre tenemos que estar nosotros dispuestos a que Dios a nosotros en lo personal nos hable. Al ver las reuniones de estudios de otras capillas, siempre vemos que los mensajes son muy similares a los que se entregan en nuestra iglesia. Recordemos que Dios, muchas veces, como estaba comentándonos Alberto, Dios puede entregar un mensaje a la iglesia de forma global. También nos puede entregar un mensaje en la iglesia local, ya sea con nuestro estudio de los miércoles, los domingos o en este tipo de reuniones. Pero también Dios nos va a hablar cuando leyendo o estudiando nosotros la Biblia. Así que de una u otra forma Dios siempre nos va a hablar, y es eso a lo que también Pedro está llamándonos, a ser sensible a lo que Dios nos está diciendo. Ayer tuve la oportunidad, me invitaron a escuchar un estudio de un movimiento mexicano, que se dio un estudio, y resultó ser que la persona que dio el estudio era de Capilla Calvario, y muchas de las cosas de las que habló son las mismas que nosotros hablamos en nuestras reuniones, son las mismas que nosotros escuchamos en nuestro estudio los miércoles, los domingos. Y una de las cosas que le llamó la atención a la gente, porque no había más gente de capilla, más que la persona que estaba dando el estudio y yo, una de las cosas que le llamó muy fuertemente la atención es que las capillas, o Capilla Calvario, en todo el mundo se estudia siempre la Biblia libro por libro, como decimos nosotros, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y una de las cosas que también encontró muy genial la gente es que nosotros siempre nos fundamentamos como iglesia en la palabra, siempre nos fundamentamos ahí, y eso le llamó muy grandemente la atención a mucha de la gente que estaba escuchando. Como les decía, esto es muy bueno, y nos pasa también si lo llevamos al contexto de Pedro y Pablo y los otros apóstoles, siempre ellos hablaban lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es solamente cuando nosotros escuchamos un estudio, y es lo mismo que nosotros estamos escuchando en nuestras reuniones. Esto es por medio del Espíritu Santo, y eso no es una casualidad ni nada de eso, sino que tenemos que entender que cuando Dios habla por medio del Espíritu Santo, nosotros siempre vamos a decir, oye, lo mismo que vi acá, es lo mismo que vi en otro estudio. Generalmente nos va a pasar. Volviendo al versículo 6, esta humillación de la que Pedro habla es a confiar en Dios y no en nuestras fuerzas. Dice que si nosotros estamos ansiosos por algo, dice Dios que echemos las cargas sobre Él, porque Él es nuestro Señor, y en definitiva también Jesucristo decía que Él iba a tomar nuestras cargas, que a los que estáis trabajados y cargados, decía, échenme sus cargas. Eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí, es lo que nos está recordando. Nosotros podemos estar afanados, podemos estar preocupados por las cosas que puedan estar pasando en el mundo, pero lo que Pedro nos está recordando aquí, oigan, echen sus cargas sobre el Señor. Eso es, nosotros somos llamados a reconocer que nosotros con nuestra fuerza muchas veces no podemos llevar estas cargas, pero también quiero comentarles algo que ahora se me acaba de venir a la mente, que en los días martes nosotros tenemos unas listas enormes de peticiones de oración, y para nosotros a veces son una carga, pero así como también tenemos unas listas enormes de peticiones, créanme que hay una lista enorme también de muchas de las peticiones
que nosotros no sabemos cómo, dentro de nuestras fuerzas eran cosas imposibles, Dios ha respondido un montón de estas peticiones, y eso es algo que me llama fuertemente la atención. Como les digo, esto no es con nuestras fuerzas, sino que en definitiva los recursos siempre son de Dios. Segunda Crónicas 7:14 dice: y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Como les digo aquí, en definitiva, lo que está diciendo Pedro, echen las cargas sobre Dios. En definitiva, él es el que tiene los recursos. Versículos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, aquí a lo que Pedro nos está llamando es a tener, dice, sed de espíritu sobrio y estar alerta. Lo que nos está llamando Pedro es a nosotros como cristianos a tener autocontrol. Muchas veces caemos también en la desesperación cuando vemos las cosas que hoy día están pasando en el mundo. Lo que nos está diciendo Pedro: oigan, ustedes tienen que tener autocontrol, ustedes son cristianos, en definitiva, nosotros somos hijos del Rey, hijos de Dios. También muchas veces Satanás sabe lo que a nosotros nos gusta, cuáles son nuestras debilidades, y siempre nos va a atacar por ahí. Una de las citas que mayormente he escuchado siempre decir al Alberto es esta, que dice que Satanás siempre anda como león rugiente. Y lo que nos está diciendo Pedro acá es que nosotros debemos estar alerta, porque Satanás lo que quiere hacer es entrar por alguna parte. Dice en Juan 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene para robar y matar y destruir. En definitiva, lo que Satanás quiere es entrar de alguna forma. Pedro no nos dice que Satanás no nos va a atacar. Lo que nos está diciendo Pedro es que debemos mantenernos firmes en la fe contra estos ataques. Definitivamente, muchas veces pensamos que porque somos pecadores nos van a pasar estas cosas, ¿no? Pedro nos está diciendo: oigan, Satanás los va a atacar, Satanás por alguna parte va a entrar, dice, estén alerta. Eso es a lo que nos está llamando Pedro. Santiago 4, en el versículo 7, también en la Biblia de las Américas, dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo hacemos esta resistencia al diablo y cómo él va a huir de nosotros? Con cosas simples, como siempre se nos ha dicho acá en la capilla: orando, leyendo y no dejando de congregarnos. También Pedro nos habla de lo que estamos viviendo nosotros como cristianos, que lo que estamos viviendo nosotros como cristianos, mucha gente en el mundo también lo está viviendo. Es cosa de ver, por ejemplo, el resultado del plebiscito que tuvimos acá o las elecciones de Estados Unidos, como lo que estábamos comentando. No vienen tiempos mejores para los cristianos. El fin de semana me tocó fui a visitar a mi papá, que no lo veía desde marzo, y él, para los que saben, él lleva más o menos 6 años que recibió al Señor, y lo escuchaba hablar y tiene una cantidad de luchas enorme porque él hoy día es cristiano, o sea, ataques de los vecinos, ataques de diferentes tipos de personas, ataques de otros cristianos. Entonces me llamó, entre comillas cristiano, me llamó la atención los ataques, y yo decía: pero si mi papá ya es viejo, él no está expuesto a esto, ¿no? Créanme que él como cristiano, y al igual que nosotros, y al igual que los cristianos en todo el mundo, hoy día están siendo atacados de diferentes formas. Pero también Pedro aquí, como les decía, nos llama a poner nuestra fe en Dios y no en los hombres ni en los políticos. Recordemos que eh, nosotros no debemos confiar en esas cosas, nosotros solamente tenemos que poner nuestro ojo en Dios. Y una de las cosas que me gusta mucho que Pedro dice aquí, nos llama a apoyarnos en nuestra fe y también en la fe de nuestros hermanos. Si estamos pasando por alguna prueba, para los que estamos acá, lo que Pedro nos está llamando es a resistir, y nos está diciendo que esto va a pasar. Dice que también que la recompensa está en los cielos, y esa recompensa para nosotros va a ser eterna. Uno de los versículos que a mí en lo personal me gusta mucho, está en Isaías 6, en el versículo 1. Isaías conocía al rey Usías, quien había sido un muy buen rey, y Usías en algún momento murió. Y en el versículo 6, versículo 1 dice así: en el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En definitiva, lo que está diciendo Isaías acá es que Dios está en control. Independiente de que nosotros veamos el mundo hoy día que se está cayendo a pedazos, tenemos que recordar nosotros como cristianos que Dios es el que está en control, y somos llamados a no desesperarnos. Versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo que estaba diciendo, como les decía Pedro, vamos a sufrir un poco, sí, efectivamente. Dios nos llamó, pero también Él está diciendo que Él nos va a perfeccionar, que Él nos va a afirmar, que también nos va a fortalecer y que Él también es el que nos va a mantener en pie. Y el efecto muchas veces del sufrimiento, lo que hace en nosotros, nos provoca una madurez en Cristo. Pablo decía en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Si lo vemos, Pablo pasó por todas estas cosas, pero también en 2 Corintios Pablo nos decía, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Bueno, vamos ahora con los saludos finales. En el versículo, de los versículos 12 al 14, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pase a todos con vosotros y los que estáis en Jesucristo. Bueno, este Silvano que sale acá en el versículo número 12, muchas veces nos pasa que cuando estamos terminando la epístola, muchas veces nos saltamos los comentarios finales o no tomamos mucho en cuenta estas despedidas, pero quiero comentarles que este Silvano que sale acá, posiblemente Silas, era el compañero de viaje de Pablo, que también era un escriba que ayudaba a Pablo en la escritura de sus otras cartas. Lo más probable es que en este tiempo que Pedro está escribiendo esta carta, Pablo haya estado preso y por eso Silas, para continuar en el ministerio trabajando, va donde Pedro y continúa trabajando con él. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, dice la que está en Babilonia, y esta se cree que es una referencia a la iglesia que en ese tiempo estaba en Roma. Y otra de las cosas que me gusta mucho, también Pedro dice acá, mi hijo Marcos. Este hijo Marcos al que se refiere, este es Juan Marcos. Juan Marcos fue el escritor del Evangelio de Marcos, ¿ya? Una de las cosas que me gusta mucho es que siempre que nosotros, en lo personal, cuando nosotros cometemos un error, tendemos a desacreditar rápido a las personas. Cuando vemos que un hermano se equivocó, siempre tendemos a desacreditar bien rápido. Acá en este caso lo que quiero recalcar con esto es que si bien Juan Marcos fue compañero de Pablo y en una ocasión, siendo joven, él se volvió en un viaje misionero, lo cual provocó que Pablo y Bernabé se separaran. Posteriormente, como un cristiano ya maduro, escribió el Evangelio de Marcos, pero una de las cosas que me gusta mucho es que Pedro acá lo llama y le dice mi hijo Marcos. Y Pablo también en su última carta, cuando escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, y se está despidiendo, dice, trae a Marcos, que me es útil para el ministerio. Esto nos enseña que nosotros debemos también aprender a dar segunda oportunidades a los que se equivocan con nosotros. Después dice, salúdense con amor fraternal. Esto se refiere a un amor no fingido. Y también habla de un beso. El beso en las culturas de Medio Oriente expresan afecto. Eso es lo que está diciendo acá. Estén unidos, sean afectuosos unos con otros. Ahora, como conclusiones, Dios siempre nos habla, eso lo tenemos que tener súper claro. Dios de una u otra forma, en esta reunión, en las reuniones de los miércoles, los domingos, o las conferencias que podamos ver, siempre Dios nos va a hablar de una u otra manera. Otra de las cosas que me gusta mucho aquí es que Dios nos llama a ser humildes y a humillarnos ante Él, que en definitiva muchas veces nosotros con nuestra fuerza no podemos. También nos llama a que debemos someternos y no ser soberbios, como lo que le decía a los jóvenes. Y más allá de lo que esté pasando en el mundo, nosotros, nuestra mente, nuestro enfoque debe ser siempre Dios. No vienen tiempos mejores, pero lo que Pedro nos está recomendando acá es que debemos ser obedientes. Como les decía también, otra de las cosas importantes de este capítulo es que el propósito de las pruebas es traernos madurez espiritual. Y lo más importante para mí es que debemos ser afectuosos con nuestros hermanos, unos con otros.